Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este preciso momento. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que están por venir, por la salud, por el dinero, por las relaciones interpersonales, por todo aquello que están en nuestros sueños y que lo hemos declarado con palabras que van a venir, que están encima de nosotros, que ya están aquí precisamente. Si tú estás convencido de esto, también escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes alguna petición, algún requerimiento de oración, lo puedes hacer. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que fue entregada a tu vida. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en este momento en una relación, no importa si están en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este preciso instante se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. No importa si es en voz alta, si es en voz baja, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, les pido disculpas porque va a comenzar a llover y mi techo no tiene cielo raso. Si suena muy duro, entonces ya paro, y si no, pues ya sigo con la lectura. Bueno, vamos a comenzar. Esas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti ese personaje y lo que piensa de ti esa persona. Esas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano. Tu persona especial, la verdad, no tiene esos sentimientos amorosos en este momento por ti. Es una persona que está realmente confundida, no sabe si está aquí o está allá. Es una persona que está peleando consigo mismo, ya tiene una lucha interna bastante fuerte. Al parecer hay una persona de su pasado que aún le ronda, que aún ronda por su cabecita y que lo tiene, no sé, pensando si estar o no estar contigo. La verdad es que sus sentimientos no son muy claros. Tal vez tú le gustes, bueno, tal vez no, muy seguramente tú le gustas, porque si no, no estaría contigo. Uno no va a estar con alguien que a uno no le guste definitivamente. Bueno, eso es lo que yo pienso. Tú le gustas, te desea, pero tiene un conflicto. Hay una persona de su pasado que le está rondando. Digo yo, no solamente su cabeza, sino también podría ser su casa, el lugar donde habita o trabaja. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Espera que, no sé, quiere como manipularte, quiere que tú dependas de él o de ella, quiere que tú seas, no sé, que te enamores totalmente de él o de ella y poderte manipular. Es algo bastante fuerte. Y bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona firme, que eres una persona firme, que al parecer tú quieres, amas a esta persona con la que te encuentras en este momento y que tú eres el que quiere o la que quiere algo en el tiempo, algo duradero y algo bonito en el tiempo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que algo extraño va a pasar, algo extraño va a suceder con esta relación de ustedes, porque las cosas se van a aclarar, a pesar de que en este momento esto no esté nada claro, porque no está nada claro. Va a suceder algo que a ustedes los va a unir como pareja. Van a pasar, no sé, algo así como alguna cuestión que les va a llegar a la vida de ustedes y los va a poner mucho a pensar, y eso como que va a disparar la relación de ustedes y van a ganar en todos los aspectos de su vida, porque tu persona especial, aunque ahora está como medio confuso o confusa, se va a pegar una enamorada de ti que tú no te imaginas, y esto no le va a caer muy bien a muchas personas, ¿ya? No les va a caer muy bien porque tal vez están viendo en este momento cómo es el comportamiento de tu persona especial contigo, y como que no les cae tan bien que esa persona sea así contigo. Pero hay algo que va a suceder que, no sé, se le va a voltear la torta a tu persona especial
y realmente se va a llegar a enamorar de ti. Ustedes van a pasar problemas, dificultades normales que pasan cualquier pareja. Nunca se van a convertir en esas parejas que dicen, bueno, hoy nos metimos aquí, los dos en este hueco, pues los dos juntos salimos. De ese tipo van a ser su pareja. Va a ser una pareja bastante bonita y que va a crecer en el tiempo, aunque ahora parezca que no. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que no duden tanto, no duden tanto, bueno, que tu pareja no dude tanto, porque al fin de cuentas tú parece que estás seguro de lo que sientes. Que no duden tanto, bueno, no lo presiones o no la presiones tanto, bueno, no sé, busca una estrategia o va a llegar algo, es que tú como que no vas a tener necesidad de esforzarte para nada, sino que va a llegar algo a la vida de ustedes que los va a unir. Yo no digo que sea algo negativo, ¿ya? Yo creo que es más bien algo positivo. Pero hay algo que a ustedes los va a unir como pareja y después van a decir, si te acuerdas cuando recién comenzamos y que como que no teníamos nada claro y que parecía que no íbamos a avanzar, mira dónde estamos ahora. Van a ser ese tipo de parejas. Entonces no pierdas las esperanzas, mi querido amigo o amiga que estás en esta relación ahora, aunque parezca que no, pero sí. Mira, este angelito te está confirmando lo que te estoy diciendo. Acoge la luz del cambio. Mira, va a venir algo súper espectacular a la vida de ustedes como pareja. No es algo individual, es a ustedes como pareja que los va a unir, ¿ya? Los cambios a veces no son 100% rosas, no son 100% pajaritos y florecitas, pero hay que acogerse a ellos porque a veces no tenemos más remedio. Este otro angelito dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira, está confirmando lo que te estoy diciendo. Ese antes y ese después de tu relación va a llegar en un futuro muy cercano, antes de lo que menos tú piensas. Entonces, desde ya, cultiva tu vida espiritual, mi querido amigo y amiga que estás en esta relación. Y cuando la relación ya se consolide, bueno, a cultivar la vida espiritual en pareja, que es súper maravilloso. Bueno. Ahora vamos con mis queridos amigos que están solteritos y solteritas. Vamos a barajar las cartas para ellos también. Siempre se las baraja, pero no es que porque no lo diga no lo haga, siempre las barajo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo, mi querido amigo y amiga solterito o solterita. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno. Para ti que estás solterito y solterita, eres una persona así firme, una persona fuerte, así de fuego, como eres tú, mi querido amigo y amiga. Y esto a ti te ha servido muchísimo porque te has convertido en una persona bastante confiable, bastante leal a lo que haces, en lo que emprendes. No te dejas amilanar. Mira que esto te ha servido en este preciso momento, lo que te estoy diciendo, esa firmeza de carácter y ese fuego que tú llevas, porque al parecer estás pasando una mala situación, podría ser relacionado con algo de la economía, algo que te ha desestabilizado y que te has sentido bastante derrotada o derrotado por esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que te vas a encontrar con personas bastante generosas y buenas en tu vida, personas que a ti te van a llevar a otro nivel, te van a aconsejar, te van a impulsar en todos los aspectos de tu vida. Es algo muy, muy bueno, bastante. Mira, hay entre estas personas personas jóvenes y mayores de Cáncer, Piscis o Escorpio y unas personas mayores de Sagitario, Leo o Aries. Van a ser fundamentales en tu vida porque igual al parecer no importa si tú eres mayor o menor, pero eres una persona bastante madura y muy sabia y eso te va a impulsar y va a atraer a otras personas. Vas a atraer a personas totalmente maravillosas al igual que tú. El consejo de tus guías espirituales, que creas más en ti, que sigas adelante, que no te amilanes por absolutamente nada ni por el que dirán, que después de que lo que estés haciendo no te dañe a ti o no dañe a otras personas, a terceros o a la naturaleza o al cosmos, que sigas adelante, que avances, que no hagas caso de las envidias de esas personas que te quieren tal vez, no sé, hacerte meter miedo, ciertas cosas. Bueno, si tienes dudas, investiga. Y cuando estés seguro, pues haz las cosas, ya sea en estudios, trabajo, inversiones, en amor, en todas cuestiones, hay que hacerlo de esa manera. Bueno, no irse con los ojos cerrados en ningún aspecto de la vida. No hay motivo para hacerlo. Mira, vamos a ver qué te dicen los angelitos. No te culpes, rectifica. Mira, ¿qué más te puedo decir? No pierdas tiempo dándote golpes de pecho, lamentándote por la leche derramada. No, mejor
toma manos en la obra, toma acción y corrige lo que debes corregir. Si debes pedir perdón, disculpas, reparar personas, hazlo. Bueno, que es una buena actitud y esto va a reflejarse, como te digo, las personas van a decir, bueno, él se equivocó, pero él o ella se equivocaron, pero lo reconoció, lo rectificó y no lo volvió a hacer. Este otro angelito te dice, entenderás el misterio del alma. Mira, súper espectacular. Vas a darte cuenta por qué estás aquí en este planeta, cuál es tu misión de vida, a qué has venido aquí y te vas a orientar hacia allá. Y si tú también estás convencido de esto, al igual que yo, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, eso ha sido para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos para los que preguntan por su economía en esta ocasión. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti con respecto a tu economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona confiable en la rama o en el sector de tu economía que tú te estés desempeñando o desenvolviendo. Eres una persona bastante confiable y por esa situación te han ofrecido un negocio que la verdad no es muy legal, que no es muy, no sé, algo ilegal, algo poco ético, pero mira que tú has dicho no, o sea, yo esta cuestión como que no la puedo hacer porque tengo un nombre, tienes un nombre y tienes una imagen que cuidar en cuestión de negocios y también en cuestiones ¿qué te digo? Personales, ¿ya? Es algo a lo que tú poco interés por cada bola le has prestado y eso es algo muy, muy bueno. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, seguir adelante, avanzando en estos negocios que tú tengas o has tenido, te va a ir muy, muy bien, a excepción si te metes en esta cuestión ilegal. Eso sí te va a ir bastante mal. Te sigue yendo muy, muy bien, mucho trabajo, mucha entrega a tu trabajo. Pero entonces debes pedir información, bastante información acerca de los negocios o proyectos que se te presenten. Bueno, estar documentos en regla, de impuestos, no sé, de permisos. Averigua, investiga bien que no vayan a haber papeles vencidos o documentos que le falte de pronto algún sello, algún pago, alguna cosa. Averigua eso para que no tengas problemas con respecto a tus negocios. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no te vayas a meter en camisas de 11 varas con estos negocios ilegales, porque eso sí podría ser el acabose para tu economía, y no solamente para tu tranquilidad, la tuya y la de tu familia. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. Bueno, vamos a ver qué dicen tus angelitos. Este angelito te dice, bueno, aquí están los dos. Los dos. Dice, no falles a tu palabra. Bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir con respecto a la economía o los negocios? Aunque los negocios uno firma, bueno, la palabra escrita y la palabra que se da, de palabra nada más, ¿no? Hay ciertos... como te digo, hay ciertas normas que son inherentes a ciertos negocios, no solamente se manejan con documentos, sino también de palabra. Entonces, no vayas a fallar a eso porque te podría ir bastante mal. Mira, dice, sanarás para ser mejor cualquier problema, dificultad que tú tengas, no solamente en tu salud física, sino en tu economía, en tu salud mental, emocional. Vas a sanar definitivamente y vas a llegar a otro nivel en todos los aspectos de tu vida. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, y vamos para adelante en economía, en relaciones, en amor, en todo, en salud. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas. No nos amilanemos, no retrocedamos. Les mando muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Bueno, pues